Vamos a disponer este tiempo a darle reconocimiento a Dios por lo que tiene Él preparado hoy para nosotros. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por la vida de cada una de estas personas, Señor, aquí reunidas. Señor, gracias, Padre, por la vida de nuestros pastores, porque tú los cuidas, los proteges, Señor, y los guardas, Señor. Gracias por ser esos instrumentos poderosos de tu palabra, Señor, para nuestras vidas, Señor, para traer transformación y edificación en nuestra vida, Padre, para conocer tu verdad, Señor. Gracias, Dios, por esas semillas gloriosas que han puesto en el corazón de cada uno de nosotros, papá. Gracias, Dios, porque trae fruto y fruto en abundancia, Padre. Gracias, Dios, porque esta congregación se distingue por el conocimiento de tu verdad, Señor, y la aplicación, Padre, de ella. Gracias, Padre, porque somos fortalecidos en ti, papá. Te creemos y tenemos la convicción, Señor, de que estás con nosotros, papá. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Por ahí, platicando y teniendo comunión con Dios, hablaba acerca del tema de iglesia. Y dentro del estudio que he estado llevando, me ha tocado ver el libro de Efesios. Efesios es uno de los libros que escribió Pablo cuando estuvo encarcelado. Ustedes saben que Pablo fue uno de los apóstoles de Jesucristo. No lo conoció en vida, sin embargo, se le manifestó. Y este libro de Pablo, la verdad, es bastante contundente en la edificación de los santos, de sus hijos, de los herederos, de los siguientes apóstoles, como una estafeta que él entrega hacia las siguientes generaciones. Y parte de lo que él habla y comienza hablando precisamente acerca de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Alguien de aquí es cuerpo de Cristo? Amén. Entonces vamos a hablar hoy acerca de lo que es la iglesia y quiero enfocarme más que nada en su función, más que en lo de la parte de definición, ¿verdad? Y parte de estas funciones las encontramos en el libro de los Efesios. Les decía esa carta que escribe Pablo a Éfeso, por si en algún momento gustan adentrarse un poco más en esto, y les invito a que lo estudien. Hay que leerlo varias veces para poder interpretar lo que Pablo por ahí está tratando de compartirnos. Y vamos a ir a Efesios 1:22. En Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahí está. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Amén. La iglesia, por definición, es eclesía, o su palabra realmente origen es eclesía, y es una asamblea. Su significado es una asamblea. Realmente iglesia no viene definido como un edificio, como una estructura física, ¿no? Sino más que nada por la reunión de personas que se enfocaban precisamente en el reino de Dios, ¿verdad? Aquellas personas que estaban destinadas a seguir transformando y edificando personas, ¿verdad? Esa era la asamblea a la que se reunían. La definición del futuro de la iglesia, ¿verdad? De la impartición y de la expansión de la palabra de Dios. Es un grupo de personas llamadas por Dios que han experimentado una realidad de la vida de Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí reunidos hemos experimentado de parte de Dios una vivencia, ¿verdad? Hemos recibido de parte de Dios evidencia de su poder. Amén. Y que ahora nosotros renunciamos a esas vidas independientes. Es decir, nos despojamos de mi yo para comenzar a vivir la voluntad del Padre. ¿Sí? Y de una manera corporativa, ¿verdad? Como cuerpo. Vamos a ir a Colosenses 1:18. La iglesia no se rige por sí misma, ¿verdad? No es la decisión de alguna persona, como decía el pastor, regularmente o debería de ser puesta por Dios. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Hablamos de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Aquí podemos notar 2:2. La asamblea de Dios
somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza, es quien nos guía, quien nos dirige, ¿sí? Quien nos da el gobierno de su palabra y de su poder y a quien representamos nosotros aquí en la tierra, ¿sí? Esa es la dirección. La dirección de la iglesia es impartida por Dios, ¿sí? Hay iglesias o congregaciones, en este caso de nosotros, dirigidas por nuestros pastores Daniel y Rosalba, quienes fueron puestos por Dios para dirigir esta congregación, ¿sí? Como maestros nos han impartido la palabra de vida que Dios ha puesto en ellos y de esa manera nosotros nos volvemos esa semilla en una tierra sana, en una tierra agradable, donde recibimos nosotros y empezamos y comenzamos a dar fruto. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se expanda. Amén. En el sentido de cuerpo, la iglesia son personas que deben tener una revelación de Dios, de ser miembros de ese cuerpo, ¿sí? A veces nos sentimos o pensamos que vamos a la congregación únicamente como asistentes o participantes, pero yo no me siento como parte de esa familia. No voy a lo mejor por instrucción, porque escucho cosas buenas ahí, porque siento que es un equilibrio en mi vida, porque quiero equilibrarlo, ¿verdad? Una parte de iglesia, una parte de la vivencia, del trabajo, etcétera, ¿no? Tratar de equilibrarlo, pero realmente viene por parte de Dios como una revelación de Él hacia tu vida. Cuando nosotros nos cedemos en su totalidad a la voluntad de Dios, en ese momento nosotros comprendemos que somos parte de ese cuerpo y a la vez empezamos a fungir como parte o miembro de esa comunidad, ¿sí? Es la parte de la vida que les da a los miembros crecimiento y madurez. ¿Cuántos de ustedes aquí podrían decir que han recibido palabra de vida que ha transformado sus vidas? Esa es la parte de la congregación, ¿verdad? La parte de la iglesia, el crecimiento y la madurez, ¿sí? Pablo dice que la iglesia es la plenitud que todo lo llena en todo, ¿verdad? En Cristo. Eso es bastante espiritual y Pablo lo aclara diciendo que este cuerpo es el resultado de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo, ¿sí? ¿Qué es la iglesia y que no está en la parte física que se expresa? Es decir, les decía, no es únicamente un edificio donde vamos, asistimos y nos congregamos y ahí vamos a la presencia de Dios y luego nos vamos y seguimos nuestra vida. No, únicamente es un edificio donde sí nos reunimos, pero la iglesia somos nosotros. Quienes conforman la iglesia somos nosotros, ¿sí? A esta parte física, es decir, hablamos del edificio, pero ahora la parte física de la iglesia que somos nosotros, hay que edificarla, hay que construirla, hueso con hueso, ligamento con ligamento. Hablamos de ese crecimiento y madurez, ¿verdad? Que veníamos hablando hace un momento. Ya hemos comentado que Cristo es la cabeza y la iglesia su cuerpo, lo cual ambos conforman un nuevo hombre. Si hablamos de un cuerpo y hablamos de una cabeza, quiere decir que es un hombre. Y ese es el nuevo hombre que vemos en Efesios 2, del 11 al 22. Vamos para allá. Vamos para allá, dice: por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Aquí está hablando acerca de, Pablo está refiriéndose a los judíos y a los gentiles, ¿verdad? En ese momento se dividían, o los judíos lo dividían en dos, ¿verdad? Que eran los que sí eran judíos y los que no. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Se dan cuenta cómo está hablando de los gentiles? ¿Sí? No estaban ni en Israel. Entonces ellos no tenían acceso a ese poder de Dios, si no eran hijos de Israel, si no nacían en Israel, no tenían acceso a ese poder. Aquí Pablo está diciendo que ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, ¿sí? Porque Cristo es nuestra paz.
de los dos pueblos ha hecho uno solo, ¿sí? Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, ¿sí? Entonces ya no hay división entre el pueblo de Dios y los gentiles, ¿verdad? Aquellas personas que no nacían dentro del pueblo de Israel. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, ¿sí? Quitó la ley de Moisés, ya no es requisito para poder tener la gracia de Dios. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, ¿sí? Al hacer la paz. Siguiente. 16. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Hablábamos de reconciliar ahora en el curso de Conquistadores acerca de ese nuevo nacimiento, ¿sí? Esa reconciliación de la humanidad con Dios, ¿sí? De la humanidad con su Creador. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos del pueblo elegido y miembros de la iglesia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, ¿verdad? Todo lo que habíamos recibido como profecías es cumplido con Cristo, ¿sí? En él todo el edificio bien armado se ha levantado para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Lo describe y que podemos notar que hace referencia a dos tipos de personas, decíamos ahorita, ¿verdad? Recordemos que en aquellos tiempos solo había judíos y gentiles antes de Cristo, ¿verdad? Es decir, el pueblo escogido por Dios y pues todos los demás que no eran nacidos del pueblo de Israel. Aquí Pablo está asegurando que ya no hay barreras entre ambos, ¿verdad? Y quien tiene acceso a la reconciliación con Dios, a formar parte del cuerpo de la familia de Dios, y esto aplicado a nuestro tiempo, podríamos pensar en los que sí somos miembros de la iglesia y las personas que no conocen de Cristo, ¿verdad? Y a las cuales nos toca compartir del reino de Dios, ¿sí? Así como lo vemos, podemos notar aquí en la Escritura, como lo menciona Pablo, ahora ya tenemos todos acceso a Él. Sin embargo, no todos le conocemos, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza nuestra labor como iglesia para poder llamar y extender ese mensaje de reconciliación. Gracias. Ese mensaje de reconciliación, ¿verdad? Ahora, quiero contrastar algo aquí, que encontré algo interesante, y es algo que veníamos platicando el viernes en el curso de Conquistadores, precisamente, porque hablábamos por ahí, preguntaba Alexis acerca de la perfección, ¿no? Y es algo curioso poderlo comprender como es, porque decía Alexis, bueno, y si somos perfectos, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué la regamos y luego la volvemos a embarrar, no? O sea, entonces, ¿dónde está el hijo perfecto, no? Y a veces no nos sentimos perfectos, aunque Cristo lo declaró para nuestras vidas, por los errores que cometemos, ¿sí? Es como, y eso lo podemos a poner como equivalencia, como cuando nuestros hijos hacen algo equivocado o te dicen ya no te quiero y por eso dejan de ser tus hijos. Exacto. De la misma manera, Dios lo expresa así y la pastora se lo confirmaba a Alexis, ¿verdad? Le decía, es que somos perfectos desde nuestra esencia, de lo que somos, de lo que portamos en Cristo. ¿Sí? El equivocarnos no nos hace imperfectos, ¿sí? Tuvimos un tropiezo, pero seguimos siendo perfectos en el Espíritu de Dios. Amén. Veamos lo que dice aquí Efesios, en Efesios 2, del 1 al 10.
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En otro tiempo estuvimos muertos, ¿sí? Pero habla de una muerte espiritual, ¿sí? Recordemos, cuando Adán peca, la muerte que le dice Dios, la muerte que él sufre, no es carnal, sino espiritual. Se desliga de la comunión con Dios y entonces por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, él comienza a hacer lo que quiere a su favor, ¿verdad? En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, ¿verdad? A lo que nos encontrábamos por aquí, ¿verdad? Todo acceso que teníamos, le entrábamos. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, ¿sí? O sea, si no estamos en Cristo, si no estamos en vida, entonces ¿en qué estamos? En muerte, ¿sí? En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, ¿sí? Pero ya no nos acordamos de eso, ¿verdad? Amén. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Fíjense cómo lo marca, nuestra propia voluntad. Por eso hablábamos acerca de que seguimos ahora, ya no nos sentimos personas independientes, ¿verdad? Sino dependientes de la voluntad de Dios, ¿sí? Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, ¿verdad? Por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Volvemos a hablar del tema espiritual. Nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y esta parte de sentar, dice la Biblia que ellos lo manejan como algo consumado, como ya algo terminado, ¿verdad? O sea, ya estamos con Cristo y no hay cosa que nos pueda mover de ahí. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque por gracia hemos sido salvos. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. ¿Sí? Siguiente. No por obras, para que nadie se jacte. ¿Alguien le tocó entregar algo para que Dios le diera salvación? A nadie, ¿no? Ninguno de nosotros nos tocó pagar algo para poder recibir la salvación. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y más adelante, en Efesios 2:20 al 22, ahorita vamos a ir desmenuzando esto. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Sí? Siguiente. En él todo el edificio, esto lo veníamos viendo hace un momento, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Aquí me llama la atención que dice que se va levantando, pongan ojo ahí. Siguiente. En él también ustedes son edificados. ¿Edificados a qué les suena? O que se va construyendo, ¿no? Que se va formando, así es. ¿Sí? Juntamente para hacer ¿qué? Morada de Dios. ¿Sí? Ojo con esto. Dice que vamos creciendo. ¿Sí? Habla Cristo de algo consumado. ¿Sí? Algo ya hecho perfecto. Somos salvos por gracia mediante la fe. Por el simple hecho de creer, ¿verdad? Y eso es algo a veces que nos vuela la cabeza, ¿no? De poderlo comprender y decir, cuando llegábamos a Cristo, cuando algunos de nosotros llegamos a Cristo, decíamos, bueno, ¿cómo puedo ser salvo sin hacer absolutamente nada, ¿verdad? Si yo hice esto y aquello y me equivoqué y la regué y la embarré y otra vez me revolqué, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo es posible? Así es. Así es, exactamente.
Entonces dice que vamos creciendo, que vamos siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Para que Dios habite en nosotros o se muestre por nosotros. Esto quiere decir que va habiendo una transformación y manifestación del Espíritu de Dios en mi vida. ¿Sí? Yo ya porto a Cristo por naturaleza y por su esencia espiritual soy perfecto. Ahora lo que hago es manifestarlo, trabajarlo para manifestarlo. ¿Sí? Con respecto al tiempo. ¿Sí? Vamos teniendo un crecimiento, vamos teniendo una edificación, un entendimiento. Este curso de embajadores nos ayuda precisamente a crecer, a madurar espiritualmente, comprender y traer esa educación como cimiento a nuestra vida, porque Cristo es la piedra angular de lo que vamos construyendo. ¿Sí? Entonces, voy construyendo mi vida en el fundamento correcto que es Cristo. Y de ahí se va desplantando un edificio nuevo, un nuevo hombre. ¿Que quién es la cabeza de ese nuevo hombre? Cristo. El nuevo hombre es el creyente que forma parte del cuerpo, ¿sí? Pero que ha provocado en niveles de crecimiento y de madurez que hacen que todos los días expresemos el carácter de Cristo en todos los órdenes de nuestra vida, ¿sí? Con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en la escuela, en el trabajo, ¿sí? En la sociedad. Entonces, por tanto, el nuevo hombre es la graduación del cuerpo, ¿verdad? La iglesia, cuerpo, se gradúa y se convierte en un nuevo hombre. Esto pasa a través de los creyentes, ¿sí? La iglesia manifiesta el reino de Dios a través de ¿quién? De nosotros, ¿sí? El cuerpo de Cristo somos nosotros y su manifestación y expresión es a través de nosotros mismos, ¿sí? Lo que Pablo está planteando es que debemos tener una aspiración de expresar a un nuevo hombre. Si somos salvos y nada nos quita la salvación, ¿sí? Amén. No podemos perder la salvación absolutamente por nada. Ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero tenemos una corresponsabilidad. Como hijos de Dios necesitamos expresarlo. Pero eso viene por la madurez que uno va recibiendo como congregante, ¿verdad? Ahora, esto termina siendo la construcción de un hombre nuevo. El estar en un cuerpo nos da vida, pero el entendimiento de la iglesia como un hombre nos da madurez, ¿sí? El estar en un cuerpo nos da vida. Nos estamos nosotros aquí reunidos y a lo mejor no me van a dejar mentir, han tenido la experiencia de venir a este lugar, de estar en contacto con alguien, con alguna persona congregante de aquí, con el pastor, con la pastora, y les han dado una palabra de vida, que en su corazón en ocasiones viene destrozado, viene maltrecho, viene culpable, y al recibir esa palabra de vida, sales de aquí con otros ánimos, con otros aires, revivido, renacido, ¿o no? Bueno, entonces en esta congregación, en este lugar, en la iglesia, nosotros es un cuerpo que nos da vida, pero el entendimiento de la iglesia como hombre nos da esa madurez de crecimiento, de carácter, de presencia. Cuando los creyentes crecen, sus vidas comienzan a introducirse en un universo de vida. Ya no nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, lo que estamos viviendo afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fundamentamos la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando los creyentes crecen, sus vidas comienzan a introducirse en un universo de vida. Todo a su alrededor comienza a dar vida. ¿Sí? Tener una mente universal tener una mente universal amplia en el hombre nuevo hace que las riquezas de Cristo sean más contundentes en nuestra alimentación y nutrición. Eso quiere decir que cuando yo voy madurando, me voy acercando cada vez más a Cristo por la necesidad de poder compartir esas riquezas y saber cuál es el fundamento de mi vida. ¿Sí? Llegamos aquí ahora ya con la convicción de saber quiénes somos y a qué venimos. No venimos a ocupar un lugar solamente
para tratar de sentirme mejor o sentirme humanamente bien, ¿verdad? Para sacarlo, para equilibrar los momentos de mi semana y decir, no, pues vivo mis días en el mundo y voy a la iglesia para equilibrarlo, ¿no? No lo hacemos por un tema moral tampoco, sino por una conciencia y convicción de quiénes somos. Amén. Para disfrutar el nuevo hombre hay que interactuar en familia, como un cuerpo, ¿sí? En términos espirituales, un hombre es mucho más que un cuerpo. Entonces, esa comunión que nosotros podemos llegar a tener, o me pueden decir ustedes, de los que ya tienen aquí tiempo, no hablo de los nuevos, pero ustedes podrían decir que pudieron salir a flote solos, ¿no? Y la palabra, ¿por quién les llegó? ¿Por alguien, por el pastor, por algún amigo, por algún primo, por algún conocido? ¿Sí? ¿Qué es parte de qué? Del cuerpo. Exactamente. ¿Sí? Entonces todo viene a resumirse en que nosotros somos la expresión de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Del gobierno de Dios aquí en la tierra. Y nada es coincidencia. ¿Sí? A veces les compartía yo que en un principio pensaba que las cosas eran coincidencia. O parecía, ¡ala, qué coincidencia que esta persona me haya hablado!, ¿no? Pero en Dios no hay coincidencias. Dios tiene ya establecido, hace un momento lo veíamos en Efesios, para buenas obras, ¿sí? Pero que Dios ya concibió desde antes de que tú nacieras. ¿Sí? Amén. El mensaje de la cruz termina con la obra consumada de Cristo en su ascensión e impartición en todos los santos. ¿Sí? El mensaje de la cruz ahí termina, el mensaje de Cristo muere, ahí culmina, y un cuerpo tiene la vida de Cristo, pero el nuevo hombre tiene la sustancia total de su carácter. ¿Sí? Un cuerpo tiene la vida de Cristo, pero el nuevo hombre tiene la sustancia total de su carácter, la expresión máxima del carácter de Cristo. Por eso existen personas que han crecido en el Evangelio, pero no han podido manifestar a este nuevo hombre. ¿Sí? Porque en ocasiones se piensa como legalistas, ¿sí? Como el cumplimiento de la ley. Seguimos a veces pensando que se trata de obras, ¿sí? Como pensando que debo educar mi carne, ¿sí? Como pensando que tengo que adquirir una conciencia moral, ¿sí? Buscar ser más moralista, y no se trata de educarnos para corregir a la vieja naturaleza. No se trata de educar la carne, dice el pastor, ¿verdad? ¿A la carne qué dice el pastor que hay que hacerle? Echarla al asador. ¿Sí? Entonces, no se trata de educarnos para corregir a la vieja naturaleza, se trata de estudiar para manifestar lo que mi naturaleza divina es. ¿Sí? No se trata de educarnos, es decir, de estudiar para corregir a la vieja naturaleza. Se trata de estudiar para manifestar lo que mi naturaleza divina es. ¿Sí? Y no busco hacer las obras, eso es importante, sino busco expresar lo que Cristo es. Y entonces, como consecuencia, buscando a Cristo, entonces sí, como consecuencia vendrán esas buenas obras. ¿Sí? Porque si nos centramos en que quiero hacer lo correcto, entonces lo estoy haciendo en mis fuerzas. ¿Sí? Estamos tratando de formarnos como lo hacían los judíos, ¿sí? Siguiendo reglas, siguiendo patrones. Y eso no viene de esa forma, ¿verdad? Por eso decía la pastora, muchas de las cosas que encontramos en las Escrituras vienen a consecuencia de, por ejemplo, el amor. Tú le expresas a alguien amor y como consecuencia vas a recibir amor. También dice la Escritura, ¿quieres ser un líder? Entonces tienes que ser el último, ¿sí? Y como consecuencia vas a tener un liderazgo de influencia,
un liderazgo correcto, ¿sí? Ahora, volvemos a hacernos la pregunta, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas nacidas del Espíritu que han convenido morir a su individualidad, decíamos hace un momento, a mi yo, ¿sí? A hacer las cosas como yo quiero y pienso, a mi voluntad, muero a eso, y se han hecho la eclesía, una asamblea, ¿sí? En la que en su etapa primaria entendemos que somos miembros de un cuerpo, que somos parte de algo, ¿verdad? Que somos parte de un lugar. Pero ahora convenimos en que ese cuerpo debe expresar el carácter de Cristo, ¿sí? La iglesia es algo más que gente congregada en una reunión. Ahora es la gente preguntándose, ¿cómo puedo vivir la realidad de Cristo en mi vida? Efesios 2:15 al 16. Vamos para allá. Efesios 2:15 al 16. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. La palabra enemistad siempre está en todos los conceptos de la Biblia, y eso es por el vínculo no terminado que rompemos nosotros desde nuestra humanidad. ¿Sí? Esa enemistad, ¿quién la genera? Nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros mismos generamos esa enemistad y ahorita vamos a ir a ver por qué. Hace rato hablamos de este versículo hablando entre judíos y gentiles, pero trasladémoslo a nuestros tiempos. A veces no queremos convivir o hacer amistad con personas de otra congregación, de otras denominaciones religiosas, incluso de personas que difieren de su sexualidad, de estatus social, de su posición económica. Pero dijo Pablo que no hay distinción, que ahora somos un solo hombre. ¿Sí? El hombre está permanentemente creando hostilidad. En el nuevo hombre tiene que haber niveles mayores de crecimiento, madurez, tolerancia, paciencia, para que no sea abortado en esta etapa de posición de la iglesia del plan eterno de Dios en una congregación. La palabra también nos habla de expresión de vestirnos del nuevo hombre. ¿Sí? Ojo, partimos de una naturaleza perfecta, divina, sin pecado. ¿Sí? Ahora lo que buscamos es que este cuerpo exprese esa manifestación de lo que es, la esencia de lo que porta. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros lograr ver en nuestra expresión que no estemos generando esta hostilidad, ¿verdad? Es interesante saber que este hombre es algo que crece, algo que es grande, algo que es fuerte, que fue creado en Cristo. Colosenses 3:11 al 12. Vamos para allá. Colosenses 3:11 al 12. Se ve mejor acá. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y está en todos. ¿Sí? Siguiente. Dije del 13. Siguiente, 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen
si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. 14. Por encima de todo, vístanse, ¿de qué? ¿Qué es el vínculo perfecto? ¿Sí? Siguiente. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. ¿Sí? Y seamos agradecidos. Qué bonito suena, ¿no? Y ahora hacerlo. Cristo no tiene muchos cuerpos, ¿sí? Dice que uno solo. No puedes pensar que no perteneces aquí y que mejor irás a buscar otro lugar con el pretexto de que Dios te dijo. ¿Sí? No podemos justificarnos en que Dios me dijo, ¿verdad? Por diferencias entre hermanos en Cristo. ¿Sí? La perfección de un creyente es que no duela la edificación del cuerpo. La perfección de un creyente es que no duela la edificación del cuerpo. Esta edificación se hace con miembros que van creciendo. Y cuando los miembros crecen, tenemos que superar las barreras de los dolores coyunturales. Hablando del cuerpo. Ahorita vamos para allá. Efesios 4:12. Efesios 4:12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Sí? Recordemos, somos esencia perfecta de Dios. ¿Qué nos falta? Capacitarnos. ¿Sí? Para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Vamos a Efesios 4:16. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica ¿en qué? En amor. Sostenidos y ajustados todos los ligamentos, como nuestro cuerpo, todos los ligamentos unidos y sostenidos según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. Ojo aquí, estamos hablando de dones y talentos, ¿sí? Así que Pablo toca estos temas puntualmente y pone palabras de medidas precisas, ¿verdad? Él no está perdido, sino que la pluma está dirigida de manera correcta. ¿Sí? ¿Quién inspiró a Pablo a escribir estas cartas? Dios. Cristo, ¿ah? ¿Cómo nos ayudamos mutuamente? Según la actividad propia de cada miembro. ¿Sí? Ahora en Conquistadores hemos estado entrenando precisamente, capacitándonos, ejercitándonos en esa manifestación del Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder tener esa coinonía, ¿sí? Esa unión entre ligamentos, ¿verdad? Cada uno se va desarrollando en áreas diferentes y puede tener mayor habilidad en ciertas áreas, ¿sí? Porque es donde el don y talento que Dios le dio, Él está trabajando, ¿verdad? Donde tiene esa manifestación. ¿Sí? Ayudo a otros estando en Cristo, fortaleciéndome con la inteligencia que viene de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Y siendo perfectamente yo en el sentido de la funcionalidad del miembro, en la actividad propia que me fue dada. Eso tiene que ver directamente con las enseñanzas que Pablo va a hacer a los corintios cuando les habla de los dones. ¿Sí? Ahí en el libro de Corintios van a poder encontrar este tema acerca de los dones, ¿verdad? No me detengo ahí porque ya me está correteando el tiempo. Pero nuestra ayuda mutua
según la actividad propia de cada miembro, es precisamente en esa actividad de cada uno, porque el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? En amor, mis hermanos. Decía por ahí, no me acuerdo si fueron los pastores, pero decía que la palabra profética es para exhortar. A ver, ayúdenme. ¿Para qué? Para edificar, exhortar y consolar. ¿Sí? No para avergonzar, dice el pastor, ¿verdad? No para avergonzar a alguien. La palabra de Dios siempre va a edificar personas, va a exhortar a generarles dirección, ¿verdad? Evitemos dolores. Pablo dice que cada miembro del cuerpo debe velar por la salud que viene de la cabeza. ¿De dónde quién es la cabeza? Luego Pablo entrelaza otros aspectos que se evidencian en Efesios 5:23. Efesios 5:23. Hay algunos ejemplos por ahí que Pablo utiliza para hacerlo un poco más entendible y digerible, ¿verdad? Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, ¿verdad? Pablo está queriendo decir que la iglesia es la que está comprometida con vivir absolutamente a través de sus miembros, que está directamente comprometida con manifestar lo eterno y que debe echar mano de todas las riquezas que hay en Cristo. Esas riquezas son para la alabanza de su gracia y de su gloria. ¿Sí? Nadie llega a ser miembro del cuerpo de Cristo con decisiones acertadas o desacertadas, sino con una actividad propia que emite Dios. ¿Sí? Porque es la cabeza la que da a los miembros la orden. ¿Sí? Cristo es el que dirige, Cristo es el que rige, Cristo es el que gobierna. ¿Sí? Por eso Jesús hablaba de reino. En Conquistadores vimos un tema que se llama pensamiento de reino, ¿se acuerdan? ¿Sí? El gobierno de Dios, el reino de Dios. Hablábamos acerca de que la palabra reino se menciona un sinfín de veces en las Escrituras. ¿Sí? Muchas veces se menciona, ¿por qué? Porque era el mensaje que predicaba Jesús. Era el mensaje que él quería compartir, ¿verdad? Hablar de reino. Si quieren conocer más del tema, inscríbanse. Pablo tiene que mantenerse ordenado en una sociedad desordenada. Hablamos de la permanencia o de la vivencia que tenía Pablo en ese entonces, con valores familiares. Pablo tiene que mantenerse ordenado en una sociedad desordenada, con valores familiares distorsionados, matrimonios poligámicos, en un mundo lleno de esclavos. Nada parecido a la realidad, ¿verdad? De lo que vivimos hoy. Efesios 5:28, a excepción de los esclavos, dice. Hay quienes nos sentimos así, ¿eh? Víctimas. Efesios 5:28. Dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Sí? El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Sí? Ahora, Efesios 5:30, Robert, porfa. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿Ah? Perdón, sí. Aquí Pablo siempre está hablando de Cristo y de su vínculo con la iglesia. El cuerpo es la expresión de la iglesia de Cristo. ¿Amén o no amén? ¿Sí? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. No podemos tener una expresión sin que haya una plenitud de sus miembros. ¿Sí? Cristo tiene un cuerpo que debe alcanzar plenitud a través de sus riquezas, de las riquezas de Cristo. ¿Sí? De todos sus principios de gobierno, de todas sus enseñanzas, de todo lo que Él nos ha entregado. Cristo tiene un cuerpo que debe alcanzar esa plenitud a través de sus riquezas, que comienzan por miembros que no duelen. Ah, caray. Los miembros dejan de doler cuando cada uno busca una medida de verdad. ¿Y quién es la verdad? Y la verdad es
es la que ausenta los dolores, ¿sí? Cuando algo no está saliendo bien, la búsqueda es de una verdad mayor. El cuerpo se sana por la boca, por lo que come, ¿sí? Y este es un cuerpo inteligente, ¿sí? Cuando tenemos una situación, decía el pastor la vez anterior que compartía, decía, muchas veces si tenemos una situación sabemos dónde debemos de buscar, pero que en ocasiones nos perdemos en el camino, ¿sí? Por eso la necesidad de congregarnos, ¿verdad? De estar juntos, de estar unidos para fortalecernos, ¿sí? Decíamos la vez pasada, oye, vas con la comadre que lleva como 3 maridos y le pides un consejo. Oye, espérame, ¿no? O sea, entonces tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Sabios en las decisiones que tomamos y todo eso basado en las riquezas de Cristo, ¿sí? Entonces necesitamos ser esa expresión misma de Cristo. Si los santos dejamos de vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios, lo primero que comienza a doler es nuestra realidad y nuestros vínculos como cuerpo. Cuando nos empezamos a deslindar de la fuente de vida que es Dios, que es Cristo, enseguida empieza a haber manifestaciones, ¿sí? A lo mejor no en el momento, a lo mejor pasan los días, pasan las semanas, pero empiezas a ver manifestaciones de lo que no es bajo el orden divino, ¿sí? Y empiezas a creer, empiezas a pensar, empiezas a tratar de salir, encontrarle una solución, pero la solución de vida pues solamente es una, ¿sí? La solución correcta solo es una, Cristo, ¿verdad? ¿En qué parte la comida dejó de ser lo más importante en términos de vida? Consumir alimentos sanos y nutritivos es la única posibilidad de tener una iglesia plena. Por eso creemos que a través de la verdad presente, de este diseño espiritual, la gracia que Dios está trayendo, estamos en un tiempo de luz que es diferente a todos, ¿no? Hoy tú estás aquí porque sabes de dónde procede la verdad. Porque sabes que el poder que existe en la palabra de Dios ha transformado vidas y ha transformado tu vida, ¿sí? Y como iglesia lo entendemos y lo comprendemos, ¿sí? Nos toca poder ser esa sinergia correcta de poder llevar ese cuerpo a un funcionamiento real y expresión total de la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Sí? No es que si me cae, que si no me cae, que si me veo feo, que si no me contestó. Ya no somos congregantes que duelen, ¿verdad? Sí. Eso no justifica a veces que hagamos cosas incorrectas, ¿verdad? Pero por eso dice Dios que todo está en el amor. Y de hecho la misma palabra dice, ¿qué es amor? Dios. Dios es amor, dice la palabra, ¿sí? Esa es la expresión total y es lo que lo soluciona todo. Por eso se resume, y la vez pasada me tocaba compartir, decíamos, es que todo se resume en ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Necesitamos esta comunión como cuerpo, necesitamos esta comunión como iglesia, ¿sí? Para seguir creciendo y edificándonos. Cada uno de nosotros forma parte importante de esas coyunturas, esos ligamentos que nos unen, ¿sí? Para seguir edificándonos y construyendo y madurando juntos. Amén. Y bueno, pues póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos, papá, por esta palabra maravillosa que has puesto en nuestras vidas, Padre. Gracias por ese entendimiento, Padre, y esa comprensión de lo que tú estás haciendo con esta congregación, Padre. Gracias por esa iglesia maravillosa a la cual pertenecemos, que es tu Hijo, Jesucristo, que es cabeza de esta iglesia, Señor, que es cabeza de esta dirección, que es quien nos dirige, Padre, es quien nos gobierna, papá. Hemos entendido, papá, que en nuestra voluntad nada hemos podido hacer, Señor.
En nuestra voluntad y en nuestra independencia no hemos podido lograr el crecimiento que debemos, Padre. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser atendidas, Padre, y tú nos das luz a través de esta congregación, Señor, a través de este lazo fraternal de familia, Dios, de esta familia en Cristo, papá. Gracias, Dios, por cada palabra manifestada en este cuerpo, Señor. Señor, tú has puesto palabras de vida en la mente de cada congregante que necesita ser compartida a la persona que tú les has dispuesto en su corazón. Hermanos, no permitamos que esa palabra sea frenada y detenida. Necesita tener su conclusión, necesita llegar al lugar correcto. Recordemos que toda palabra es para exhortar, para dirigir, ¿verdad? Para consolar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esa dirección maravillosa que nos das. Gracias por esa verdad perfecta que has puesto a nuestro alcance, papá. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de estos congregantes, porque tú los levantas, Señor, como ministros competentes, Señor. Los has levantado como embajadores de tu reino, Dios, para gobernar y sustentar y transformar esta sociedad, Padre. Cada uno de nosotros manifestamos el reino que portamos, Dios. Ese reino tuyo, Señor, ese reino que todo lo puede, que todo lo transforma, papá, que todo lo gobierna, Dios. Gracias, Padre, por el amor que nos permites tener, compartir, Señor. Dar, Padre. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, papá. Los pongo en tus manos, Dios, porque has sido el instrumento de transformación de muchas vidas aquí presentes. Gracias por esa expresión de amor en sus corazones, por esa luz que pusiste en nuestro camino para alumbrar, Señor, la oscuridad que nos habitaba. Gracias, Dios, porque más personas se siguen sumando a este reino tuyo, Dios. Y porque podemos seguir siendo instrumentos de alcance para esas vidas que te necesitan. Gracias, Padre, por la instrucción diaria, papá. Gracias por la disposición total de nuestro corazón, Dios. Porque incluso has dicho que hasta la fe te pertenece, Dios. Así lo creemos, Padre. Así lo establecemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.